Al caer el quinto día de guerra en Oriente Medio, el panorama es simplemente aterrador. Mientras Irán desata una tormenta incesante de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en el Golfo, hoy, el eje del conflicto ha destrozado las fronteras regionales, expandiéndose hacia lo desconocido. Estados Unidos ha dejado paralizada a la flota de guerra iraní, convirtiendo sus naves en acero inerte. Por primera vez en la historia, un miembro de la Unión Europea ha sufrido el impacto directo de un ataque con drones vinculados a Teherán. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión fue la decisión de Francia de abandonar su postura defensiva y pasiva. Para insertarse estratégicamente en el ojo del huracán, justo en el epicentro de la crisis, desplegando un arsenal naval y aéreo pesado que ahora domina las aguas del Mediterráneo. El presidente Emmanuel Macron no dudó en atraer todas las miradas, asumiendo el protagonismo con esta audaz maniobra. Lo que están a punto de descubrir los dejará sin aliento, porque la flota que Francia ha enviado de urgencia a la región incluye navíos con el poder suficiente para alterar por completo el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental. Lo más impactante es que este escenario de caos absoluto se desató en cuestión de pocos días. El objetivo de Macron es claro: erradicar este caos con una velocidad fulminante. Pero el bando iraní opondrá una resistencia feroz ante este movimiento. Entonces, ¿podrá la última jugada de París quebrar esa defensa inquebrantable? Primero, debemos analizar cómo se perdió el control. Para ello, volvamos al lugar donde el mundo se puso patas arriba: el Estrecho de Hormuz. Este lugar se ha transformado en un campo de batalla infernal, donde Estados Unidos ha neutralizado gran parte de la armada iraní. El almirante Brad Cooper, comandante del mando central, declaró la aniquilación total de 17 buques de guerra iraníes, incluyendo un submarino clase Fateh, bajo la operación Furia Épica. Están hundiendo la armada iraní, borrándola del mapa. Hasta el momento, hemos destruido 17 naves enemigas, incluido el submarino más letal de Irán, que ahora yace con el casco destrozado en las profundidades. Sin embargo, esta victoria no logró restaurar el flujo en el estrecho. En una decisión radical, estrangulando el paso de 20 millones de barriles de petróleo al día, un oficial de la Guardia Revolucionaria lanzó una amenaza final: el estrecho está sellado, y ellos atacarán sin piedad a cualquier nave que ose cruzar esas aguas. Es la armada del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. A partir de ahora, ningún barco tiene permitido el paso por Hormuz hasta nuevo aviso. Los datos de rastreo revelan un colapso. El tráfico de petroleros se ha desplomado un 80%. El movimiento marítimo se ha detenido por completo, como si el tiempo se hubiera congelado. Petroleros civiles y buques logísticos se vieron forzados a anclar, atrapados en la zona de peligro. Los informes indican 700 barcos inmovilizados. Y tras la alarma, ocurrió lo que todos temían. Se confirma que al menos 3 petroleros comerciales sufrieron daños críticos tras los brutales ataques iraníes, cobrándose la vida de un marinero. Aunque la estrategia estadounidense neutralizó la intervención marítima de Teherán, la capacidad de misiles y drones de Irán seguía siendo una amenaza letal y vigente. Y estas armas no dudaron en apuntar a barcos civiles cargados de oro negro. De hecho, uno de los navíos impactados pertenecía a Rusia, un supuesto aliado de Irán. Sí, han escuchado bien. El Arctic Metagas, un buque de la flota fantasma rusa sujeto a sanciones, fue alcanzado por drones desconocidos frente a Libia, estallando en llamas. Aún no se confirma si fue la mano de Irán la que atacó a su propia nave. Sin embargo, el colapso crítico en el estrecho fue detonado por una decisión fatal de Irán: el cierre total, y una lluvia de ataques sobre los navíos que osaban cruzar Hormuz. Esta jugada envió una onda de choque a los mercados energéticos globales, disparando el precio del crudo hasta los $82 por barril. No obstante, la tensión geoestratégica no se contuvo en el Golfo. Tal como advertimos al inicio, la ofensiva iraní extendió sus garras hasta alcanzar el corazón de Europa. La primera señal tangible de que el conflicto había violado las fronteras de la Unión Europea fue un ataque implacable con drones contra la base de la Real Fuerza Aérea Británica en Akrotiri, al sur de Chipre. De hecho, esta fue la causa principal detrás de la sorpresiva maniobra naval de Francia. La crisis ya no era exclusiva del Estrecho de Hormuz. La amenaza avanzaba imparable hacia el Mediterráneo, poniendo en jaque a todo el continente europeo. En la profunda oscuridad de la noche del 1 de marzo, un dron kamikaze Shahed 136 de fabricación iraní impactó contra la pista de la base más estratégica del Reino Unido en Medio Oriente. Allí, apenas unos minutos después de la medianoche, el silbido de la muerte anunció el impacto del dron tipo Shahed sobre la base. El presidente chipriota Nikos confirmó el ataque, asegurando que los daños fueron menores, limitándose únicamente a pérdidas materiales. Pero la historia ya había sido escrita.
Este fue el primer ataque directo contra la presencia británica en Chipre desde 1986, aunque la acción fue la prueba irrefutable de que el conflicto había roto sus límites geográficos, golpeando las puertas de Europa. Tras el ataque, el primer ministro británico, Keir Starmer, condenó la agresión con firmeza, calificándola como un ataque peligroso e indiscriminado orquestado por Irán y sus fuerzas subsidiarias. En respuesta, el Reino Unido desplegó al destructor de defensa aérea tipo 45, HMS Dragon, junto a 2 helicópteros Wildcat para blindar la base. El Ministerio de Defensa británico anunció que sus jets F-35B de la RAF interceptaron y derribaron un dron iraní en el espacio aéreo jordano. Simultáneamente, se reportó que un caza Typhoon de la RAF destruyó otro vehículo aéreo no tripulado iraní que se dirigía peligrosamente hacia Qatar. Pero en ese preciso instante, mientras las contramedidas británicas continuaban, una jugada inesperada sacudió el tablero geoestratégico mundial. El presidente francés Emmanuel Macron, en un discurso a la nación, anunció una movilización militar que dejó al mundo en estado de shock. En su alocución televisada de la noche del 3 de marzo, Macron reveló que el portaaviones de propulsión nuclear, el Charles de Gaulle, y su grupo de combate habían sido desplegados de urgencia hacia las aguas del Mediterráneo. Una decisión histórica que maximiza la presencia de París en la región como nunca antes, marcando la primera vez que Europa interviene tan directamente en este conflicto. Se informó que el coloso naval fue retirado urgentemente de los ejercicios de la OTAN en la costa de Suecia, abandonando el mar Báltico para poner rumbo fijo hacia el Mediterráneo oriental. Macron declaró que el objetivo de este movimiento era blindar el tráfico marítimo, protegiendo así la seguridad energética de Europa en el Mediterráneo. El líder francés señaló que tomarían medidas críticas para asegurar los buques comerciales y defender los activos aliados ante la amenaza inminente del cierre del estrecho de Hormuz. Como el único portaaviones de propulsión nuclear de Europa, el Charles de Gaulle asumirá una misión de defensa en la región para contrarrestar los ataques iraníes. Esta inmensa fortaleza flotante transporta un poder militar devastador. 30 cazas Rafale M aguardan en cubierta, listos para el despegue inmediato, conformando un grupo de ataque de portaaviones completo que incluye aviones de alerta temprana y helicópteros de combate. Las baterías de misiles costeros de Irán y sus enjambres de drones proyectan una sombra letal sobre el estrecho de Hormuz, una amenaza que se extiende hasta el Mediterráneo, desafiando cualquier intento de contención con una tarea casi imposible. Pero Francia ha decidido cambiar las reglas del juego, y no solo con el despliegue del coloso Charles de Gaulle, sino lanzando al tablero su carta de triunfo, la fragata de defensa aérea Languedoc, de la clase Aquitania. Emmanuel Macron mueve sus piezas y envía al Languedoc al Mediterráneo, provocando un terremoto geopolítico que deja a Teherán y al mundo en estado de shock por segunda vez. Esta bestia de acero es una fortaleza flotante, erizada con sistemas antidrones y antimisiles de última generación. Su misión es clara: patrullaje de combate y legítima defensa ante cualquier agresión contra la base británica. Macron alzó la voz, confirmando que este movimiento responde al marco del Pacto Estratégico, aquel juramento de defensa mutua firmado con Chipre en diciembre de 2025. Sin embargo, es aquí donde la trama se vuelve oscura y compleja. El líder francés ha trazado una línea en la arena. Defender Chipre es defender la propia soberanía de Europa. En un giro inesperado durante su discurso, Macron condenó los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, calificándolos abiertamente como una violación flagrante del derecho internacional. A pesar de esta objeción legal, el despliegue militar de Francia en la región envía un mensaje devastador. Europa ha despertado. Ya no es un espectador pasivo, sino un titán armado, listo para actuar como garante de la seguridad. La decisión de Macron reafirma la legendaria doctrina de defensa independiente dentro de la alianza de la OTAN. Pero atención, porque la ofensiva de París no se limita al mar. El cielo también reclama su dominio. El canciller Jean-Noël Barrot confirmó lo impensable. Los cazas Rafale han tomado los cielos, patrullando sobre los Emiratos Árabes Unidos e interceptando, con fuego letal, drones iraníes hostiles. Esta operación de combate es la respuesta furiosa a un ataque previo con drones, un golpe que amenazó las instalaciones militares francesas en los Emiratos el pasado mes de marzo. Los jets franceses ejecutaron su misión bajo el estandarte de la legítima defensa, sin dudar ni un segundo. Su objetivo sagrado: proteger al personal y la base aérea de Al-Dhafra, cerca de Abu Dhabi. París ha pasado de las palabras a la acción táctica con una interdicción estratégica impecable. La determinación de Macron es absoluta:
Los misiles Aster están listos para aniquilar amenazas a larga distancia. Baterías adicionales han sido desplegadas en tierra, convirtiendo el terreno en una zona impenetrable. Y sistemas láser antidrones han cobrado vida, iluminando la noche con su tecnología defensiva. El ejército francés parece estar desplegando sus alas de guerra no solo en el Mediterráneo, sino a través de todo Oriente Medio, tejiendo una red para neutralizar cualquier agresión iraní. Sin embargo, el ala europea ha decidido entrar en la contienda con una nueva estrategia defensiva, uniendo fuerzas con Francia en el Mediterráneo para frenar en seco las ambiciones regionales de Irán. Y fue Grecia quien dio el primer paso al frente, respondiendo al llamado del deber. Macron no está solo. Atenas le brinda un respaldo militar crucial en esta misión de alto riesgo. El gobierno griego ha desplegado 2 poderosas fragatas de guerra en la zona y ha enviado 4 cazas F-16 a Chipre, rugiendo con la promesa de protección. Entre esta flota destaca la joya de la corona, la nueva fragata de fabricación francesa, el HS Kimon, un movimiento diseñado para blindar la isla y solidificar la muralla europea contra la amenaza iraní. Tras estas maniobras estratégicas, las aguas que rodean la isla respiran un poco más seguras, quedando finalmente resguardadas bajo el inquebrantable escudo defensivo de la OTAN. Desde el sur de Chipre, las declaraciones oficiales resuenan con gravedad sobre este apoyo militar. El presidente Nikos Christodoulides fue tajante. Su país no es ni será parte del conflicto activo, aunque recibe con brazos abiertos a las fuerzas aliadas que han llegado para protegerlos del caos. El panorama actual nos ofrece al fin un destello de esperanza para el futuro de Oriente Medio. Y quizás, solo quizás, la estabilidad pueda prevalecer en el Mediterráneo y en el turbulento estrecho de Hormuz. Al menos si lo comparamos con el caos absoluto del inicio, cuando el infierno se desató. Las maniobras de Francia y Grecia fueron la pieza clave. Europa despertó unida para frenar la escalada hacia la destrucción total. Sin embargo, la herida abierta en Hormuz se ha extendido como un veneno imparable. El daño es tan crítico que exigirá un despliegue militar sin precedentes. Qatar ha bajado el interruptor. Ras Laffan ha detenido sus operaciones por completo. El titán mundial del gas natural licuado ha quedado paralizado tras las feroces embestidas iraníes. Casi el 25% del gas vital cruzaba por el estrecho de Hormuz, y el desastre se profundiza. Qatar Energy anunció el cese no solo del gas, sino de toda su industria vital: urea, polímeros, metanol y aluminio. Todo se ha detenido. Esto no es solo una pausa. Es el presagio de una crisis de suministro devastadora, que golpeará el corazón del sector alimentario y manufacturero global. Mientras tanto, Irak sucumbe. La producción en Rumaila se ha frenado en seco. El segundo campo petrolero más grande del mundo colapsó, porque sus almacenes reventaron de capacidad. El mercado acaba de perder 1.5 millones de barriles diarios. Un golpe brutal. Las primas de seguros en el Golfo se han disparado hacia la estratosfera. Los portacontenedores huyen hacia el Cabo de Buena Esperanza, forzados a una travesía interminable. Los precios de la energía global están completamente fuera de control. La amenaza en Hormuz proyecta su sombra mortal sobre Suez y el Mar Rojo. ¿No es un escenario apocalíptico? Sin embargo, Estados Unidos envió un mensaje tajante: la oscuridad no ganará. El presidente Donald Trump ordenó un escudo financiero y seguros contra riesgo político para garantizar cada barco comercial que se atreva a cruzar el Golfo. Trump también declaró que la Armada de Estados Unidos escoltará a los petroleros, formando un muro de acero a través del estrecho de Hormuz, cuando sea necesario. Esta declaración fue la señal de guerra. Estados Unidos planea una operación masiva para reabrir el estrecho. Ya es oficial. Los legendarios bombarderos B-52 están rugiendo en el cielo. Estas bestias aéreas tienen la capacidad de aniquilar las baterías de misiles iraníes, antes de que siquiera puedan apuntar a los barcos en el estrecho. Y no vienen solos. Los fantasmas invisibles, los B-2, también acechan en la región. Esta flota de bombarderos es una fuerza devastadora, un martillo contra cualquier ataque de largo alcance desde la costa iraní. Sin embargo, Estados Unidos no puede desplegar a estos titanes eternamente, contra cada simple dron. El costo financiero sería una hemorragia insostenible. Irán, sin duda, conoce esta debilidad. Por eso, Teherán intenta neutralizar la estrategia de los bombarderos pesados, como los B-2 y B-52, adoptando una guerra asimétrica y caótica, en lugar de un combate convencional. Las cartas que Irán está jugando son claras y letales, principalmente enjambres de drones Shahed, misiles balísticos y un arsenal de explosivos diversos. Los expertos militares calculan que a principios de 2026 aún quedan entre 2.000 y 2.500 misiles balísticos
listos para ser disparados. Recordad que Israel y Estados Unidos pulverizaron cientos de lanzadores en la Guerra de los 12 días y los ataques del 28 de febrero. En el asalto de hoy, los oficiales de defensa israelíes afirman haber aniquilado Casi el 50% del arsenal de misiles de Irán. Sin embargo, las fábricas de muerte iraníes siguen activas, amenazando Hormuz y todo Oriente Medio. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria aseguran tener miles de misiles más ocultos en búnkeres subterráneos a lo largo del país, esperando la orden. Y luego está el factor de la velocidad. Los expertos militares advierten, misiles hipersónicos iraníes. La única estrategia viable es la ofensiva total contra las plataformas de lanzamiento. Pero el enemigo es un fantasma. Camiones móviles disparan y se desvanecen, haciendo que el rastreo sea una pesadilla táctica. Y aún más aterrador es su enjambre de drones, un arsenal que desafía toda lógica numérica. Los drones kamikaze Shahed 136 se cuentan por decenas de miles, listos para el sacrificio. Son baratos, sencillos y producidos en masa para sembrar el caos absoluto. Se reporta que Irán lanzó una lluvia de 1.200 proyectiles al inicio del conflicto, la mayoría enjambres de drones. Estas cifras revelan la táctica del enemigo, una brutal estrategia de saturación. Buscan ahogar los costosos sistemas de defensa de Estados Unidos e Israel bajo una marea de chatarra barata, arrastrando también a las naciones del Golfo a un abismo logístico. Sin embargo, Washington podría priorizar el flujo de sangre de la economía global, protegiendo los estrechos en lugar de buscar la aniquilación total. Esto decodifica el mensaje de apoyo naval del presidente Trump. Un escudo de acero para los titanes logísticos y petroleros en el estrecho de Hormuz. La realidad es clara. Si la Armada concentra todo su poder en esta misión defensiva, la amenaza iraní en Hormuz podría ser sofocada significativamente. Es cierto, el arsenal de misiles de Irán ha alcanzado un nivel crítico de peligro, pero ignorar al titán naval que Washington ha despertado en Oriente Medio sería un error fatal. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln ya proyecta su sombra sobre el mar Arábigo. 6 destructores clase Arleigh Burke patrullan las aguas como lobos solitarios. Una armada de hasta 13 buques de guerra está lista para desatar el infierno. Cada destructor es una fortaleza flotante, con 96 celdas de lanzamiento, cargados con misiles SM-6 y SM-2. Una sola nave puede rastrear y neutralizar docenas de amenazas simultáneamente en una danza de destrucción. ¿Cómo se moverá esta fuerza imparable en el tablero de ajedrez geopolítico? El plan de escolta de Trump entra en escena. ¿Sobrevivirá al contacto con la realidad? Los destructores formarán convoyes, protegiendo entre 5 y 10 petroleros cada uno. Se pueden mover varios convoyes al día, pero salvar una cola de 700 buques es una misión casi imposible. Por tanto, la prioridad será el oro negro, los superpetroleros de alto valor. El mecanismo de defensa estadounidense opera en capas, como una armadura impenetrable. El sistema de combate Aegis es el ojo que todo lo ve, rastreando cientos de blancos a la vez. El misil SM-6 es el martillo, aplastando amenazas balísticas y enjambres de drones por igual. En su fase terminal, activa su propio radar y caza a su presa de forma autónoma. El SM-2 cubre el rango medio del campo de batalla. El ESSM se encarga de las amenazas a quemarropa. Y como última línea de vida, el sistema Phalanx y la guerra electrónica entran en juego. Pero este escudo tiene un precio astronómico, similar al despliegue de bombarderos estratégicos. Un dron Shahed cuesta apenas entre $20,000 y $50,000. Un interceptor SM-6 cuesta $5 millones. Estados Unidos solo disparará cuando la amenaza sea mortal. Desplegar esta armada masiva conlleva riesgos ocultos en las sombras. Dedicar la flota de Oriente Medio exclusivamente a proteger barcos en Hormuz tiene un coste. Si estos activos se centran solo en la defensa contra Irán, la capacidad ofensiva aérea de Estados Unidos en la región se verá severamente mermada. Hablamos de casi 80 cazas de combate estacionados en los portaaviones, principalmente los letales F-35. Si estas bestias se usan solo como escudos y no como espadas, Irán podría percibir debilidad y lanzar un ataque audaz que cambie el curso de la historia. Por todas estas razones, el despliegue del grupo de ataque francés en el Mediterráneo no es solo una maniobra. Es un cambio de juego monumental en el tablero global. Esta formidable flota llega para compartir la pesada carga estratégica que Estados Unidos ha sostenido, casi en solitario, sobre sus hombros en la región. En pocas palabras, las potencias occidentales buscan desesperadamente navegar esta tormenta, intentando salir de la crisis con el mínimo daño colateral. Por otro lado, Irán se mueve bajo una doctrina oscura y peligrosa, actuando según un lema que hiela la sangre. Si yo caigo, arrastraré conmigo al abismo a todas las naciones que me rodean. Esta es una postura verdaderamente suicida.
Una apuesta de alto riesgo que amenaza con reescribir violentamente la historia del futuro. Los analistas predicen que cuando el coloso naval francés haga su entrada en los próximos días, la inestabilidad volcánica de la región podría ser contenida, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, sería un error táctico fatal asumir que el fuego de los ataques se extinguirá de inmediato en pocos días. Porque todo lo que hemos presenciado hasta ahora sugiere que esta no es una escaramuza breve, sino una crisis que perdurará en el tiempo. Entonces, estrategas, ¿cuál es su lectura de este tenso escenario geopolítico? Debatamos en la sección de comentarios. Presentado por TGN. Gracias por elegirnos para su análisis de inteligencia.